La Unión Europea es garante del Estado de Derecho en todos los países miembros y, en consecuencia, le pediremos a la Unión que active el Estado de Derecho en España. Europa no le va a dar la espalda a España en lo que se refiere al Estado de Derecho. Y yo confío en que la justicia y la Unión Europea derroten el ataque al Estado de Derecho con esta ley arbitraria que es la ley de amnistía. La buena noticia para el PSOE es que cada nuevo imputado es un punto más en intención de voto. El CIS del señor Tezanos ayer le daba 8 puntos de ventaja al Partido Socialista sobre el Partido Popular, coincidiendo, la encuesta se hizo cuando José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión por corrupción. Y todavía está Ábalos pidiendo al Tribunal Constitucional, que anule su sentencia, porque alega que él tendría que haber sido juzgado por la Audiencia Nacional. ¿Pero qué haces pidiendo que anulen la sentencia si la condena ha hecho que el Partido Socialista crezca todavía más en intención de voto? Hombre, un último favor a tu partido o ex partido político. ¿Cuál? Pues mantener la condena como está. Hoy, noticia judicial en la Unión Europea, bueno, que afecta a España, naturalmente, y que donde va a tener ecos en España. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea puso fecha, y la fecha es esta mañana, para responder a la consulta que en su momento le hizo el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. ¿Respecto de qué? De la aplicación de la ley de amnistía. Acuérdese todo el debate aquel que se produjo, respecto no ya de la constitucionalidad de la ley de amnistía, que eso lo resolvió el Tribunal Constitucional, sino sobre la aplicación de la ley de amnistía a delitos de corrupción, o sea, la malversación, que es por lo que sigue inhabilitado, por ejemplo, Oriol Junqueras, y el delito o los delitos de terrorismo por los altercados, los sabotajes que se produjeron a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo en Cataluña en el año 2019. Bueno, lo que fue consultado en su momento es si estos delitos amnistiarlos entra dentro o es conforme al ordenamiento jurídico europeo, por aquello de que en el ordenamiento jurídico europeo si algo se persigue precisamente es la corrupción y se entiende que los delitos de corrupción pues no deben ser perdonados alegremente. Bueno, lo previsible que es, las quinielas dicen, y nadie se ha quejado de las filtraciones, las quinielas dicen que lo que va a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es esta ley de amnistía, las consecuencias de esta ley de amnistía no afectan a cuestiones europeas, no afectan a intereses europeos. Por tanto, oye, es cosa de España y el legislativo español y el constitucional español lo que diga la ley. A nosotros, a la Unión Europea como tal, no le afecta, no le perjudica, por tanto, avalada queda. Y ya está. Y lo siguiente que es, aparte de que celebrarán hoy el resultado, pues el gobierno, los Puigdemonts, etcétera. Lo siguiente es que el Tribunal Constitucional en España, primero el Tribunal Supremo, bueno, los dos, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional toman nota, y Audiencia Nacional y Tribunal de Cuentas toman nota del criterio del Tribunal Europeo y lo tienen que interpretar y aplicar. Lo previsible que es, pues que finalmente tanto el Supremo como el Constitucional entiendan que ya no ha lugar ni a mantener los delitos de malversación o la condena por malversación a Oriol Junqueras, ni la orden de detención del señor Puigdemont. Y que esa es la esperanza puigdemónica de que este mismo año, posiblemente a la vuelta del verano, pues el señor Puigdemont pueda regresar a España. Bueno, él dirá a Cataluña, pero regresar a España para hacer aquí su actividad política, que será exactamente la misma que hace en Bruselas. Y hasta ahí llega la historia. Dice, y el PP, que fue quien más dio la batalla y que más veces dijo que Europa era nuestra última esperanza, decía porque Europa se encargará de poner en su sitio a la ley de amnistía española, pues el PP lo que ha decidido es que este asunto ya está amortizado y que, por tanto, no tiene mucho sentido seguir dando batalla alguna. Esta es la declaración, esta es la noticia del día. La amnistía a los líderes independentistas fue legal. Tiene el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo acaba de decir así. No se opone a una ley nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extensión de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido en un periodo delimitado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro. En castellano, traducido al Román Paladino, no ha habido asesinatos, esto es amnistiable, no ha habido robo, esto es amnistiable. Ahora mismo, lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pedro Gómez, es que esta amnistía es legal.
respaldo de esa gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía, porque dice que no afecta a los intereses económicos de la Unión Europea ni confronta con los dictámenes con respecto a materia de terrorismo, que se han respetado los derechos de igualdad y además sigue la línea que marcó el abogado de la Unión Europea ya el pasado noviembre. Incluso da por bueno y pone en valor que esta ley ha servido para rebajar tensiones en territorio español. Esta decisión la tendrán que aplicar el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, porque fueron los que elevaron esta cuestión prejudicial. En el caso particular de Carles Puigdemont habrá que esperar a la decisión del Tribunal Supremo. Bueno, habría que preguntarse ahora qué, ¿no? ¿Cómo valoramos todo lo que pasó previamente a la aprobación, de la que se dijo una ley inconstitucional, ilegal, contra la Unión Europea? Hubo manifestaciones de jueces, hubo incluso un comunicado de jueces antes de que hubiera siquiera un borrador, ¿no? Esto creo que de alguna manera marchama la idea de que la ley de amnistía es política. Y igual que el procés, se debía haber mantenido en el ámbito de la política y haberse desactivado desde el ámbito de la política. Y esta ley, pues, con sus puntos criticables y opinables, que evidentemente hay una población, una parte de la población española que no está de acuerdo con que se haya amnistiado estos delitos, pero al margen de las opiniones personales, refuerza esta sentencia o esta comunicación de la Unión Europea que las leyes que se hacen en el Parlamento, que se debaten en el Parlamento y que se aprueban en el Parlamento español, son leyes que en general, y esta por lo que parece lo era, son compatibles con el derecho comunitario y son legítimas y lícitas. Opinablemente buenas o malas, eso ya forma parte del derecho de opinión. Pero me pregunto ahora qué, ¿no? Ahora qué con todas esas críticas brutales, con esas declaraciones sobre el terrorismo, las declaraciones del Supremo, ¿no? Una sentencia polémica que seguramente tendrán que revisar, con esto de que al no haber gastado dinero de su bolsillo, sino dinero público, se enriquecieron, ¿no? Que es un argumento bastante retorcido, ¿no? Bueno, yo creo que esto no ayuda a la confianza de la justicia de los españoles, porque hemos estado mucho tiempo yendo al Partido Popular, a Vox y a una gran parte de los estamentos más importantes judiciales de España decir que todo esto era ilegal, que todo esto era una barrabasada, una locura, ¿no? Pues bueno, la Unión Europea no lo ve así. Se complete. No deja de ser curioso, Presidenta, algo que he visto en el actual jefe de la oposición a propósito del debate sobre la moción de censura. Porque, aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia. En serio, no lo digo como provocación, porque efectivamente los indultos, las medidas de gracia y también esta ley de amnistía, lo que pretende es recuperar algo que uno de los principales analistas de La Vanguardia dijo en su momento, después de la amnistía, dijo, ya estamos todos. Pues eso me parece que es un punto muy importante para hacer de nuestra democracia un sistema mucho más fuerte y, ¿por qué no?, en un futuro, el que la derecha española se pueda volver a reencontrar en términos de entendimiento político con la derecha catalana y también con la derecha vasca. Y eso yo creo que es algo que, aunque parezca que no, en el debate sobre la moción de censura, no sé si lo ha hecho premeditada o equivocadamente el señor Feijóo, pero nos ha dado la razón. Ahí estamos, a ver si... Y eso es una cosa seria. Cuando se dice hay que hablar de cosas serias, eso es serio, porque es un cambio. Y a mí me parece que es un cambio para bien. Muy bien. Salvo que estemos asistiendo, que no lo descarto, a un proceso de descomposición o desmoronamiento del propio Junts y desde luego confirmando de que el señor Feijóo no es precisamente un estratega político, porque claro, el mismo día que dice que hay una posibilidad, que él no lo sabe, aunque es el líder de la oposición, pero él no sabe lo que está pasando, pero el mismo día que apunta que hay movimiento, el mismo día afirma contundentemente que está dispuesto a formar un gobierno de coalición con la extrema derecha. Y eso luego cómo lo va a vender, y cómo se lo va a vender a Junts y cómo lo va a vender en Cataluña.
Eso lo tendrá que explicar, porque, claro, dice, no tendría mayoría absoluta, no tendría nada, ni siquiera tiene ni la valentía de presentar una moción de censura. Entonces, claro, tú lo has dicho, un partido que quiere acabar con las autonomías, que Cataluña le parece lo peor, que quiere meter en la cárcel a Puigdemont y a todo el mundo, que quiere ilegalizar todos los partidos políticos que no sean los partidos tradicionales. ¿Cómo luego vende esto? Pero hay otra cosa más, y perdone, con esto termino. Cuando falle el Tribunal Europeo de Justicia el día 15 del mes que viene sobre la ley de amnistía, si falla en el sentido que creemos la mayoría que va a fallar, ¿dónde se mete el Partido Popular y determinados poderes en España que han argumentado la ley de amnistía como arma arrojadiza no solamente contra el nacionalismo catalán, sino contra la propia vitalidad y vigencia del Estado de Derecho? En este contexto, Núñez Feijóo no rebaja sus críticas a Sánchez y hoy le ha calificado de presidente autoritario. Ha sido una reunión celebrada con el Partido Popular Europeo aquí en Madrid. Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa. Basta con observar qué intenta controlar. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario. A mí me da la impresión de que ha sido más duro en otras ocasiones. Llamarlo autoritario, presidente autoritario, no es hablar de dictadura, digamos, pero en otras ocasiones sí hemos escuchado gobierno legítimo, presidente ilegítimo. Os quiero preguntar si estas palabras de Feijóo están un poco más medidas después de lo que veíamos en las últimas no le he encontrado ocasiones. Nada medido, ¿eh? No. Yo lo he encontrado... Solo porque ha omitido el nombre. Pero tú llamar a alguien autoritario, digamos, puede admitirse dentro de las características de la crítica política. Otra cosa es que seas un autócrata, que seas un dictador o que hayas convertido en una dictadura un sistema democrático, que eso en otras ocasiones lo ha deslizado. Sí, sí. ¿Vosotros creéis que lo que ha dicho hoy es más duro que en otras ocasiones? No, es la línea. Perdón, Olsa. Bueno, sí, no, o sea, yo que, bueno, me toca seguir todos los discursos de Feijóo porque los escribo para El País. ¿Creí que decías que solo los escribías? No, o sea, que quiero decir los escucha. Que tengo que escribirlos para El País. Llevo 4 años siguiéndole diariamente y entonces sé las expresiones que utiliza. Y él ha hablado en otras ocasiones, por ejemplo, de tics autoritarios. Ha jugado con la idea, ¿no?, del supuesto autoritarismo de Sánchez, pero hoy ha dicho presidente autoritario. Yo creo, para mí, ha sido otro salto en su discurso, ¿no? Y luego, además, ¿dónde lo ha hecho? Un foro con un auditorio repleto de líderes europeos, ¿no? Eso le da también otra dimensión a esas palabras. Está hablando del presidente de su país hacia afuera. Y luego ha llegado Ayuso por la tarde y ha remachado todo este discurso, ¿no?, hablando de Sánchez como un autócrata sin escrúpulos, ¿no? Es decir, el marco estaba claro, se trataba de presentar a Sánchez pues como un dictador, ¿no? Y esto creo que, por cierto, hoy era la respuesta a la condena ayer al hermano del presidente, de la que hoy Feijóo no ha dicho nada, y es también significativo, pero ha hilado este otro discurso del autoritarismo, que por otro lado creo que es contradictoria con la condena al hermano del presidente. Quiero decir, porque las dictaduras no condenan a tu familia. Efectivamente, los dictadores normalmente no se condenan no están en un lugar donde condenan a su familia. Pues te decía, yo a Ayuso sí le he escuchado hablar, si no de dictador, algo muy parecido, o de que nos lleva a una dictadura, o que esto es una dictadura. Sí, digamos que Ayuso está a un nivel y Feijóo la llamada autoritario, que no es exactamente ser lo mismo autoritario que dictador. Se queda como un paso atrás. Sí, pero ya estamos en el terreno de la semántica muy refinada, querido, porque bueno, entre autocracia y ser autoritario, pues yo creo que se está diciendo lo mismo, aunque se utilicen distintas palabras. Y efectivamente, los dictadores, los autócratas, meten a los periodistas en la cárcel, meten a los opositores en la cárcel, cierran medios de comunicación, en fin,
y evidentemente controlan la justicia y no permiten que condenen a personas de tu entorno. O sea, esto es lo que se llama ser autoritario y es lo que se llama una autocracia, que el término autocracia sí lo expresa sin ningún tipo de, ambajes la señora de la Puerta del Sol. No, vamos a ver, estamos escuchando lo mismo que escuchamos todos los miércoles en las sesiones de control. O sea, no nos puede sorprender y no nos puede sorprender que esto lo planteen ante sus colegas europeos. Otra cosa es que nos lo creamos o no, o pensemos que es una hipérbole. A mí me parece muy hiperbólico. Es evidente que España no es una autocracia, es una obviedad. Entre otras cosas, aquí todas las noches decimos lo que nos sale de las mismísimas narices sin que nadie diga, vamos, faltaría más. O sea, que no hay ninguna autocracia. Lo que pasa es que es verdad que la pelea política está muy enconada, muy enconada, y más que se va a ir enconando a la vuelta del verano, como ya veréis. En fin, no hace falta ser un gran... se hace un flaco favor, Feijóo, sí, porque al final está cuestionando todo el sistema democrático hipérbole español, o sea, en plan de que no hay nada que nada funcione, porque si vienes a cuestionar lo que hacen los jueces, pues estás cuestionando el sistema judicial. Si vienes a cuestionar el Parlamento, todo, al final siembras la duda sobre todo y la imagen que estás vendiendo de España. Sobre todo porque tiene otra munición mucho más realista. El gobierno tiene debilidades y han pasado cosas que desde luego no le favorecen, donde podría cargar la mano. Sin embargo, se va a unos territorios que no tiene sentido. Pues en este contexto, hoy se ha publicado el último barómetro del CIS, que este mes da un repunte al Partido Socialista, pese a los escándalos de corrupción. Olivia Guillén, buenas noches, cuéntanos. Sí, muy buenas noches, así es. El Partido Socialista se recupera según el CIS y saca una ventaja de casi 8 puntos al Partido Popular en estimación de voto. Los socialistas ganarían las elecciones, como vemos, con el 33% de los votos frente a los populares, que consiguen ese 25,1%. El Partido Popular pierde 2 puntos respecto al mes pasado. En tercera posición tenemos a Vox, que baja medio punto, Sumar, que también baja ligeramente, y por primera vez la formación de ultraderecha Se acabó la fiesta, que supera a Podemos.